La razón la vamos a denotar por la letra R. Esa razón es un número, puede ser 2, puede ser un medio, puede ser un tercio, cualquier número. Y yo tengo este segmento P1 a P2, fíjense, P1 es un número conocido y P2 es otro número conocido. Entonces yo quiero buscar las coordenadas de un punto P de tal manera que la división de P1 a P entre P y P2 me dé R. Ese es el problema. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este punto P1, vamos a suponer que el punto P1 sea 1, 2. Y el punto P2 vamos a suponer que sea 4, 5. Entonces, vamos a buscar el número P. Vamos a suponer que la razón sea 2. O sea que si yo tengo aquí de P1 a P, puedo tener aquí 4. Y aquí esta distancia puede ser 2. Entonces, P1 a P2, P1 a P es 4. Y P a P2 es 2. Entonces, este cociente me da 4 entre 2, que es igual a 2. Entonces, aquí yo dividí el segmento P1-P2 en dos partes con una razón dada igual a 2. ¿Por qué? Porque esta parte vale 4, esta parte vale 2. ¿Y qué significa que yo dividí ese segmento en dos partes? ¿Por qué este valor da 2? ¿Qué significa ese 2? Ese 2 significa que esta parte es el doble de esta. Es decir, que yo puedo poner aquí, este segmento lo puedo poner aquí dos veces. Eso significa la razón. No significa que el punto es 2, no. Significa que el segmento de P a P2 cabe dos veces en el segmento de P1 hasta P. Vamos a dar otro ejemplo. Supongamos que yo tenga aquí un punto P1 y aquí un punto P2. Vamos a poner el punto aquí P en el medio, en todo el medio. ¿Cuál sería la razón ahí? La razón es... ¿Cuál? Pero digo recio. No. Por ejemplo, si nos pongo en todo el medio, vamos a suponer que esto valga 2 y esto vale 2. ¿Cuál sería la razón? La razón es 1. P1P entre P2P o entre PP2 es igual a 2 entre 2 y es igual a 1. ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿qué significa que sea igual a 1? Que uno de allá cabe. Exactamente. No, pero no se ríe, que está correcto. Este segmento P1 a P cabe exactamente aquí. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a suponer que ustedes tengan, vamos a poner esta situación. Yo tengo aquí P1 y aquí tengo P2, aquí tengo P y aquí tengo P2. Vamos a suponer que este sea 1 y este sea 4. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál es la razón? P1 a P sobre P a P2. ¿Cuánta es la razón? 0,04. La razón es un cuarto. Eso quiere decir que en el segmento que va de P1 a P2, en ese segmento, que va de P a P2, este segmento, caben 4 veces lo que va de P a P1. O sea, yo puedo poner esta parte aquí, yo le puedo poner 4 pedazos. 1, 2, 3 y 4. ¿Entienden? 4 veces que cabe esta parte. Entonces, esa es la interpretación de qué significa la razón. La razón no es más que el cociente, ¿verdad? El cociente. Ahora, fíjense que el punto P1 no necesariamente tiene que estar en este extremo y el P2 en este extremo. Yo puedo tenerlo al revés. Yo puedo decir aquí, vamos a hacer el dibujo similar, ¿no? Vamos a hacer el dibujo similar, pero yo voy a poner aquí, este va a ser mi P2 y este va a ser mi P1. Entonces, ¿cuánto sería aquí la razón? ¿Cuál sería la razón P1P entre PP2?
en este segundo caso. P1P, ya ustedes saben que esto vale 4. Estoy haciendo el mismo ejercicio, solamente que cambié P1 con P2. Porque P1 y P2 son arbitrarios, puede ser al comienzo o al final. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuánto vale P1P? Eso vale 4. Y PP2 vale 1. Entonces la razón vale. Ahora fíjense, hay que tener cuidado que cuando yo digo P1P, eso en verdad vale menos 4. ¿Por qué vale menos 4? Porque va en sentido negativo. O sea, el sentido positivo es el sentido creciente y el sentido negativo es el sentido decreciente. Y de P a P2, ¿cuánto vale esa distancia? De P a P2, menos 1, porque va en sentido decreciente. Nosotros trabajamos en este caso con segmentos orientados. Segmento orientado quiere decir que tiene un signo de acuerdo a cómo uno se mueva. Si yo me muevo de P a P1, eso es positivo, pero si me muevo de P1 a P, como en este caso, eso es negativo. Entonces, menos entre menos da más, por eso es que este da 4. Vamos a dar otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo el P fuera, ¿no? Yo tengo mi segmento aquí, P1, P2. Vamos a suponer que la distancia de P1 a P sea 6. Y la distancia de P a P2 sea 2. Entonces, ¿cuál sería la razón aquí de P1P entre PP2? ¿Cuál sería la razón? 6 medio igual a Aquí sería P1P 6 y P2P es 2. no. No, pero sería menos 2 porque voy en sentido contrario. Sería Igual será. igual a menos 3. En los casos anteriores, vamos a llamar este caso 2. En los casos anteriores la razón era positiva. ¿De acuerdo? En este caso la razón es negativa. Porque va al contrario. Sí. Ah, bueno, porque de P1 a P voy subiendo, entonces es positivo. Y de P a P2 voy bajando, entonces es negativo. Entonces 6 entre menos 2 da menos 3. Entonces, una razón es negativa, en este caso, cuando el punto P se encuentra fuera de los puntos iniciales P1 y P2. O sea, ese es el caso 2. El caso 1, la razón es positiva, entonces el punto P se encuentra en el medio de P1 a P. Si la razón es negativa, eso quiere decir que el punto P se encuentra fuera del segmento inicial P1 P2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos entonces a poner lo que significa. Entonces, el problema consiste en hallar las coordenadas de un punto P tal que el cociente de P1 a P sobre P, P2 sea igual a R. Entonces, a ti te dan R y te dan los puntos P1 y P2. Aquí te dicen, este es el punto P1, este es el punto P2. Y te dicen, busquen un punto P de tal manera que P1, P2 dividido sobre P1P dividido sobre PP2, eso debe ser igual a R. Ese es el problema que estamos buscando. Entonces, la solución la da el siguiente teorema. La solución de ese problema lo da el siguiente teorema. Dados los puntos
P1, X1, X2, X1, Y1 y P2, X2, Y2 y la razón P1P sobre P2 es igual a R. Entonces, las coordenadas de P vienen dadas por X es igual a X1 más X1 por R sobre 1 más R y Y igual a Y1 más R sobre 1 más R. Aquí sería X2. Y aquí sería X2. Entonces, este es el teorema que vamos a usar para hacer los ejercicios. Este es el teorema que vamos a usar para hacer los ejercicios. Sí, cómo no. O sea que nosotros queremos buscar las coordenadas de un punto P, ¿no? Que la vamos a llamar XY, que divide el segmento en una razón dada. La razón es R. Entonces, ¿cuánto vale la coordenada X del punto? Sería X1 más X2 por R sobre 1 más R. ¿Y cuánto vale la coordenada Y del punto? Sería Y1 más Y2 por R sobre 1 más R. Ya vamos a ver con unos ejemplos que esto es sumamente sencillo, porque lo que tienen que hacer es aplicar esta fórmula. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Esta fórmula, fíjense que la fórmula de Y es igualita a la fórmula de X. Solamente yo voy a cambiar X por Y. Entonces, esta fórmula es la que nos permite a nosotros determinar cuál es el punto. Determinar cuál es el punto. Ahora, X, Y. Vienen dadas. Vienen dadas por dos puntos. X es igual a X1 más X2 por R sobre 1 más R y Y igual a Y1 más Y2 por R sobre 1 más R.